hablamos sobre dos aspectos muy importantes que deben estar tomados de la mano, y es cualidades y calidades de un siervo. Diga eso conmigo: cualidades y calidades de un siervo. Y en esencia, para resumirle el mensaje anterior y entrar de lleno a los requerimientos fundamentales de los cuales estaremos hablando hoy o en esta ocasión, en esencia estuvimos hablando de que mientras que las cualidades están relacionadas al ser, las calidades están relacionadas al hacer. En otras palabras, una cualidad está más ligada o más relacionada a las características o al carácter del individuo, mientras que una calidad está más relacionada al trabajo del individuo, a lo que hace. Y cuando de liderazgo se trata o servicio a Dios se trata, aunque es cierto que el hacer es importante, aunque es cierto que el trabajo es importante, que la calidad es importante, prioriza la cualidad. Hay gente que puede que sea muy buen cantor, pero eso no significa que sea adorador. Hay gente que puede que sea buen músico, pero eso no significa que sea un músico que agrade a Dios. Hay gente que puede ser que sea un buen orador, un buen predicador, alguien grandilocuente, elocuente, alguien que hable fluidamente y que sepa mucha Biblia, pero eso no significa necesariamente que su calidad lo califique para entrar al cielo. Así que diga: cualidad y calidad deben estar tomadas de la mano. De eso fue básicamente lo que hablamos. Mientras que la cualidad tiene que ver con la actitud, con el modo de ser del individuo, la calidad tiene que ver con la aptitud, con el modo de hacer del individuo. Mientras que la cualidad es señal de virtud, la calidad es señal de excelencia. Y obviamente se debe servir a Dios con excelencia, pero no menos sin virtud. Debe servirse a Dios con virtud, pero también con excelencia. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios excelente? Aleluya. El libro de los Salmos, capítulo 101, y voy a leer el versículo 6 y el versículo 7, pero en esta ocasión quiero leerlo primeramente de una versión de la Biblia que hace unos días mi padre me compartió, estábamos leyendo juntos y me llamó la atención la forma como lo traduce aquella versión. Creo que es la Biblia Dios habla hoy. Y lo traduce de la siguiente manera. El versículo 6 del libro de los Salmos, capítulo 101, dice: pondré mis ojos en los hombres leales para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. ¿Cuántos dicen amén? Y luego el 7 todavía es más fuerte, dice: para el tramposo no habrá lugar en mi palacio, ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. En otras palabras, este llamado a servir es lindo cuando uno dice que es un privilegio servir, y yo digo amén a eso. Es una bendición servir y yo digo amén a eso, pero también es una gran responsabilidad servir a Dios. Y es una responsabilidad sobre la cual cada uno de nosotros debemos rendirle a Él cuentas. Y por esa razón este pasaje me gusta como lo traduce esta versión, porque de alguna u otra manera tiene y conecta las dos cosas de las que hemos venido hablando, que tienen que ver con las cualidades y las calidades tomadas de la mano. En el texto, en la versión Reina Valera de 1960, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Dice: para que estén conmigo. Y luego dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En otras palabras, aquel que anda en el camino que nos conduce a la vida eterna, aquel que anda en el camino recto, en el camino agradable delante del Señor. Y ese camino no puede ser basado en nuestros conceptos, sino que está basado en lo que ya Dios ha estipulado en su palabra. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero además de ello, en esta versión dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de
mis ojos. Y aquí hay un asunto muy importante. Hablábamos basado en las palabras del apóstol Pablo en el mensaje anterior, como él decía, que el Señor lo hizo ministro competente, es decir, no solamente en el sentido de que tenía calidades como un orador, como un maestro, como un enseñador, como un predicador, como un evangelista, sino competentes en el sentido de virtud espiritual. Tenía también cualidades de tipo espiritual. Y teniendo en cuenta que el servicio a Dios es aquello que se trata del más alto honor, del más grande servicio y del más santo de los santos, el de mayor seriedad, el de mayor carga, el de mayor responsabilidad. Existen una serie de cualidades y calidades que debe tener en cuenta todo aquel que aspira a servir al santo de los santos. Amado hermano, como también debe tenerse en cuenta que el servicio a Dios, además de que es vertical hacia el Todopoderoso, es horizontal hacia la iglesia, que no es otra que el cuerpo mismo, cuya cabeza es Cristo, pero la iglesia también debe ser tenida en cuenta en este propósito. La iglesia del Señor, que fue comprada a precio de sangre preciosa. Alabado sea el Señor, porque ¿cómo uno sabe que alguien no tiene cualidad, sino que está lleno probablemente de calidad? Cuando solamente dice, yo le sirvo a Dios, a mi Dios le sirvo, lo de los hombres no me importa, lo que digan los demás no me importa. Amado hermano, delante de Dios y delante de los hombres, el que sirve con calidad y cualidad debe rendir cuentas delante de Dios. Y debe hacerlo no solo como para, dice la palabra del Señor, y le leía una serie de versículos que definitivamente son muy reveladores de cómo el mismo Señor Jesucristo es un ejemplo de que Él crecía en gracia delante de Dios, pero dice, y de los hombres también. Así que, mis amados hermanos, cuando una persona aspira a servir a Dios en cualquier área, pero quiere hacerlo de una manera agradable delante de Él, debe tener en cuenta que si en el mundo secular o en el ambiente importante del mundo o en cualquier tipo de las esferas de la sociedad, aún para ofrecer o ejercer cierto tipo de servicio o de trabajo o de labor, aún su indumentaria, su manera de presentarte es totalmente diferente de acuerdo a ciertos lugares. Cuánto más nosotros, que no solamente nos enfoquemos en la calidad, sino en la cualidad, es decir, que eso esté ligado a nuestro carácter, que todo no sea solo una apariencia, algo del momento, sino que sea algo que nos marque por todo tiempo o en todo tiempo. Ahora, ya habíamos hablado de tres aspectos que son fundamentales para que definitivamente el siervo, porque ya hicimos la aclaratoria, el siervo es la palabra clave, el que tiene mentalidad de servicio. Definitivamente debe tener en cuenta estos tres aspectos fundamentales para poder ser un siervo no solo con calidad, sino con cualidad. Porque definitivamente se está perdiendo el enfoque a nivel general en las iglesias, a nivel general, lamentablemente en muchos lugares se pierde el enfoque real. Muchos se enfocan más, por ejemplo, en lo calidoso, en lo bonito, en cómo suena, en cómo se oye, en cómo sale, pero se olvidan de que lo más importante, además de eso, obviamente, pero más importante es qué clase de vaso es el que lo está transmitiendo, cómo está el vaso, cómo es él. Diga, cualidad y calidad. Ok, dicho esto, solo le menciono básicamente los tres puntos que ya habíamos mencionado y explicamos a fondo para poder entrar y avanzar con los puntos subsiguientes, con la ayuda de Dios. Número uno, dijimos que para que alguien pueda tener la cualidad de ser hijo de Dios y de ser alguien comprado a precio de sangre, lavado para Él y apartado para Él, el primer requisito indispensable, diga indispensable, es ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados o el perdón de sus pecados. Y algo muy importante, debe ser sellado con el Espíritu Santo, con la evidencia de que hablar en otras lenguas según el Espíritu nos dé
que hablemos. Hechos 2:38 es un código importante y no es un capricho. Ya habíamos explicado cómo para servir se requiere la unción sacerdotal en el sacerdocio arónico, pero también nuestro sacerdote sumo, que es Cristo Jesús, a través del sacerdocio de Melquisedec, él también fue ungido, dice, fue ungido con el Espíritu Santo, y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, es decir, para servir, para ejercer algo, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Lo segundo que habíamos dicho que es fundamental para que alguien pueda tener cualidades, pero también desarrollar calidades, y estas deben hacerse simultáneamente, es tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Ya dimos toda una explicación sobre eso, especialmente con los vecinos y los familiares. Y lo tercero que habíamos mencionado es que todo servidor local, distrital, regional, nacional, en cualquier lugar donde usted Dios le ponga para servirle a él, debe caracterizarse, número 3, por el hecho de ser constantes y miembros activos de la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Definitivamente, mucha gente puede que tenga mucha calidad, pero su inconstancia los descalifica para servir a Dios. Hay gente que tiene una calidad impresionante y hasta llamado, pero le falta, diga, constancia. Ok. El número 4, y a partir de allí estaremos entrando en los aspectos del día de hoy. Todo servidor, todo aquel que aspira a servir, y amado hermano, aspirar a servir más que tener un título o más que tener un cargo, debe ser inspirado más que por una posición, debe ser inspirado por una gratitud profunda en el corazón. Debe ser inspirado por un deseo profundo de agradar a Dios, de decirle: Señor, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces por mí es tan grande que definitivamente por lo menos lo mínimo que puedo hacer, Señor, es servirte, y servirte como tú te lo mereces. Y decirle, como dijo el profeta Isaías, aunque él reconoció: soy alguien que tiene labios inmundos, pero él dijo literalmente: heme aquí, envíame a mí. Pero para eso hubo un proceso, él fue purificado. Y una de las cosas fundamentales, algunas de las cosas que voy a mencionar, porque esto hace parte de un discipulado que tiene un enfoque local primeramente, pero lógicamente puede ser útil para cualquier persona o en cualquier lugar donde se encuentre, y sé que definitivamente puede serle de bendición si usted lo sabe tomar. Es que el creyente, para ser usado, esto a nivel local es importante, por eso hace poco hicimos la presentación de los líderes, pero vamos a tener en cuenta este detalle. El creyente, además de todo lo anterior, una de las cosas que está ligada más que al hecho de lo que hace, está ligado al hecho de lo que es. Por eso vamos a analizar estos dos aspectos de la cualidad, lo que es, con la calidad, lo que hace. Es que mucha gente, curiosamente, si este punto que le voy a mencionar parece tan sencillo, pero cuando uno hace un análisis desde la perspectiva de las cualidades y las calidades, es cuando uno realmente se da cuenta quién es solo mera calidad, pero no es cualidad. Escuche a qué me estoy refiriendo, y algunos ni siquiera una calidad pura, simplemente una especie de apariencia. Este punto es fundamental. Todo creyente que hace parte de un servicio especial, sobre todo me estoy refiriendo en este caso a nivel de altar o servicio para Dios, debe estar temprano en el lugar de reunión. ¿Haciendo qué? Conectándose con Dios por medio de la oración, orando. Ustedes mismos lo dijeron. Debe estar temprano, debe convertirse en un hábito para nosotros el buscar a Dios como mínimo
mínimo 30, 50 minutos antes de iniciar el servicio de culto. Sé que en una ciudad, a diferencia, hay lugares en el campo donde los hermanos pueden estar desde las 4, gloria a Dios. Hay otros que pueden estar desde las 5, qué bueno, otros desde las 6, pero lo importante es que eso no sea solamente como suele pasar en muchas personas que están temprano en culto solo cuando les toca servir. Es decir, como que si a mí no me toca, entonces más que parte de lo que soy, es solo una especie de obligación, de deber, como por cumplir. Y lamentablemente estamos viendo que eso se vuelve muy común en la mayoría de personas a nivel general. Cuando una persona se ha enfocado más en calidad, llego temprano, voy a orar ¿para qué? Para que Dios me unja, me respalde, me llene más y sea de bendición. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hace cuando no le toca servir? Porque el que piensa en calidad se enfoca solo en llegar temprano, únicamente porque ese día me toca servicio y hay que llegar temprano. El colmo en los que ni siquiera llegan temprano cuando les toca servir. Pero hay otros que se van al otro extremo, y es el extremo de solo pretender estar temprano únicamente porque me toca hacer algo. Para poder obviamente entrar en la presencia del Señor antes de transmitir algo a la iglesia, se requiere un tiempo de oración, eso es evidente. Pero el punto que quiero hacer hincapié en esta ocasión es más que solamente llegar temprano porque es una regla, porque toca, porque así dice, porque el reglamento dice, o porque en algunos lugares el reglamento dice 1 hora, hora y media, 2 horas, 30 minutos, 50 minutos, lo que sea. Más que solo pensar en la letra, que es enfocarse en tener una calidad, es pensar en la realidad, en por qué yo llego temprano. Es decir, ¿por qué yo quiero estar? ¿Por qué me nace? ¿Por qué hay algo en mi corazón que me lleva a querer llegar temprano a la casa del Señor, a buscar de Dios? No solo porque me toque un día estar ahí en el púlpito o hacer un trabajo en el altar, sino simple y llanamente porque amo a Dios, porque lo quiero a Él, porque quiero sentirlo, porque quiero estar libre en el culto para sentir su gloria. Pero cuando alguien se enfoca más en la calidad de querer hacerlo bien, porque es tremendo, yo siempre he creído que está bien, lógicamente, ayunar para predicar, es menester ayunar para hacer un trabajo, pero hay un extremo negativo y es cuando algunos solamente ayunan porque le toca predicar. La pregunta es, y cuando les dice, ¿por qué lo hace? Dice, no, porque necesito respaldo. Y entonces, ¿por qué usted no ayuna cuando no le toca predicar? ¿Y por qué está orando más? No, porque tengo que predicar tal día. ¿Y por qué si no le tocase predicar tal día, no lo hace de la misma manera? Porque mucha gente, cuando no entiende esta gran diferencia, aunque se parece mucho, pero es muy diferente lo uno de lo otro, se enfoca más en solamente la letra que en el espíritu. Se enfoca más en el reglamento que en lo que debe haber aquí en el corazón. Y amado hermano, el verdadero siervo es aquel que, así como Jesús nos enseñó el modelo, la Biblia nos muestra que si alguno te pide que vayas 1 milla con él, dice ve con él 2. En otras palabras, una persona que va más allá, no solo porque toca. Y amado hermano, creo que este es un fenómeno que fácilmente puede afectarnos, aunque pareciera tan sencillo, pero nos llega a afectar no solo en la calidad, sino finalmente en la cualidad, que es lo más importante. Es decir, hay gente que por habituarse, hay gente que no es que llega, voy a leer esta regla de excepción que tenemos aquí en la iglesia local, y es que hay hermanos o hermanas que por razones laborales o motivos de trascendencia no pueden asistir temprano y pueden ser usados siempre y cuando cumplan con los anteriores y los siguientes requisitos que tienen que ver con calidades también y cualidades. Pero hay personas que el llegar tarde a algo no es tanto porque tienen trabajo, no es tanto porque están demasiado lejos, no es tanto porque hubo problemas en la vía, etcétera, sino porque se acostumbraron a ser incumplidos, se acostumbraron a llegar tarde.
Se acostumbraron a hacer las cosas, algunos de ellos ni siquiera con calidad. Y amado hermano, Dios no se merece mediocridad, Dios se merece calidad. Pero también gente que le sirva con integridad. Y eso habla de calidad, de cualidad, de algo más íntimo, de algo más profundo. Y amado hermano, qué hermoso es conocer ese tipo de personas que cuando le toca o cuando no le toca, ellos procuran estar siempre allí prestos, siempre dispuestos. Amado hermano, qué precioso es servir a Dios, pero qué precioso es hacerlo como Él se lo merece. Uno de los ejemplos que a mí más me ha impactado en la Biblia es el ejemplo del joven Josué. Aquel hombre que la Biblia dice que mientras Moisés podía entrar hasta tener una relación tan cercana con Dios, que la Biblia dice literalmente que prácticamente él tenía el privilegio, la prerrogativa de dialogar cara a cara con el mismo Dios, pero había uno que la Biblia dice que mientras los sacerdotes o la gente levita o los encargados estaban en el tabernáculo y hacían el trabajo, y el mismo Moisés entraba, dialogaba con Dios, luego salía, cada uno iba a sus tiendas, iba a sus carpas, dice, pero que el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Era alguien que quería algo más. Era alguien que estaba interesado en algo diferente a los demás. Sí, él no tenía el privilegio de Moisés de hablar cara a cara con el Señor, pero él decía, al menos quiero estar cerca, no quiero estar lejos, quiero estar ahí. Tal vez no tengo las mismas bendiciones o las mismas facultades o los mismos privilegios que tiene mi hombre de Dios Moisés, o no tengo lo mismo que otros tienen, pero hay gente que cuando se ha enamorado de Dios, aún este elemento de aprender a llegar temprano, no a perder el tiempo, sino a buscar el rostro de Dios, es algo que lo va a llevar a una dimensión diferente en el ambiente espiritual. Yo he notado y he dialogado y he experimentado y lo he hablado con tantas personas y llegué como a la conclusión de que es tan lógico y tan evidente que muchos lo sientan casi de la misma manera. Me dicen, he notado, pastor, que cada vez que puedo llegar más temprano a orar, ese día tengo más libertad para adorar. Cada vez que yo tengo como más tiempo de enfocarme más bien en la oración, ese día puedo hasta conectarme más fácilmente con la palabra, con la adoración, con la presencia del Señor. ¿Y ustedes creen que eso es casualidad? No, eso es causalidad. Algo lo está evocando, algo lo está atrayendo, algo lo está provocando. Por eso es muy importante este aspecto número 4, que todo creyente, todo servidor debe aprender, número 1, a desechar ese mal hábito de llegar tarde solo porque sí, de que sea solo por pereza, que sea solo porque, bueno, esperemos, y se acostumbra siempre a postergar, siempre se acostumbra a procrastinar, le llaman, a dejar siempre para más allá, siempre aplazar las cosas. Pero hay otros que dicen, cada día que tenga la oportunidad quiero estar allí, siempre presente, me toque o no me toque. Yo no voy por el título, yo no voy porque me toca, voy porque amo al Señor a quien le vamos a adorar. ¿Cuántos lo alaban y lo adoran a Él en esta noche? Gloria a Dios. Este aspecto es un aspecto muy práctico. Esto se llama praxis, esto se llama la práctica, la teología práctica del cristiano. Es decir, para entender estos aspectos no se requiere ir al hebreo, al griego, al arameo, simplemente se quiere tener un carácter, una naturaleza que entiende que si yo voy a pararme en algún lugar, ya sea para lo que parece que es sencillo, como es la portería o guardianes de la puerta que le hemos llamado aquí, o cualquier área para servir a Dios, usted debe primero tener tiempo para comunicarse con Dios y luego debe trasladarle a la gente lo que ha recibido primero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Diga, fundamental entrar en oración para tener libertad en el tiempo de adoración.
Es tremendo. Hoy escuché a un predicador una frase que me impactó mucho y creo que es muy delicado, pero es muy real. Él decía que lamentablemente estamos viviendo en una generación de siervos que dicen que son siervos, que quieren servir a Dios, y él decía que fácilmente, es tremendo eso, y eso tocaba mi corazón fuertemente, decía, fácilmente pueden pasar 4 horas en Facebook, pero les cuesta pasar 5 minutos antes de culto para orar. 5 minutos se le hace una eternidad. Ya oré 3 minutos, 5 minutos, pero no se le hace nada largo estar 4 horas en las redes sociales. ¿A qué se debe eso? A que se enfocan muchos más en la calidad que en la cualidad. En homilética, alguna vez que di en este lugar un discipulado enfocado hacia el arte de la predicación, yo les explicaba uno de los mayores peligros de todo predicador, de todo maestro, de todo líder, de todo evangelista. Uno de los mayores peligros es enfocarse más en la calidad del mensaje que en la cualidad del mensaje. La calidad se logra leyendo, la calidad se logra estructurando, la calidad se logra indagando, investigando, profundizando, consultando, etcétera. Pero hay una calidad. Pero hay otra que es una cualidad que solo se logra cuando una persona tiene una genuina cercanía con Dios, una genuina intimidad con Dios. Cuando una persona empieza a entender que sí, se requiere calidad, pero tomado de la mano de la cualidad, entonces lo que transmite, como dijo alguien, preparación y oración, doble bendición. Y otro decía, unción y preparación, doble bendición. Y yo digo amén a eso. Porque algunos también tan desbalanceadamente dicen, no, solo importa la oración y no hay preparación, y por eso no transmiten más que solo unción, pero no transmiten fundamento. Y hay otros que solo transmiten puro fundamento, pero nada de unción. Y las dos cosas deben estar tomadas de la mano. Diga, la unción, la preparación son fundamentales. Y en ese sentido, amados servidores, amados hermanos y todos aquellos que algún día aspiran a servirle a Dios, vaya con esa mentalidad. Si usted le va a servir a Dios, hágalo con todos los elementos necesarios. Y ello incluye calidad y ello incluye cualidad. Y la cualidad en el punto 4 es una persona que aprende a buscar a Dios intensamente, que aprende a buscar a Dios más temprano, que aprende a ser más disciplinado, que aprende a llegar, es decir, tiene muchos factores que lo llevan a llegar temprano a la casa del Señor. Pero hay otros que simple y llanamente por dejadez, simple y llanamente, es decir, excluyendo a los de la regla de excepción, gente que tienen que cumplir horario obligatorio y que salen exactamente, es muy diferente a aquellos que tienen el tiempo libre pero no lo aprovechan bien. Diga, hay que aprovechar bien el tiempo. Y aprovecharlo está relacionado con el término economizar el tiempo, la economía del tiempo. En otras palabras, aprender a manejar una vida disciplinada. Y una de las cosas que es tan fundamental, está conectada con la número 5 y es la siguiente, porque si una persona no tiene disciplina ni siquiera para llegar temprano a orar cuando puede hacerse, repito, excepto que sea un caso ya de extremada fuerza, de que se sale de sus manos y tiene que hacerlo, ok, pero que siempre no sea como el común denominador suyo, ser siempre el último en todo, el que siempre llega como al ras todo el tiempo. Amado hermano, sobre todo para servir a Dios vale la pena que aprendamos a entrar en oración antes de atrevernos siquiera a presentarle algo a la iglesia del Señor. Porque aquí viene el factor que le hablaba al principio. Está bien que usted diga, no, yo lo hago para Dios, pero es que el servicio también lo está haciendo hacia la congregación. Y la congregación, porque ahí están los dos extremos, y el mejor ejemplo es ese,
El extremo de aquel que dice quiero solo oración y nunca prepara, nunca se enfoca, nunca investiga, nunca indaga y solo transmite palabras y más palabras, pero nada de fundamento. Y el otro es el que solo se enfoca en la calidad, en lo profundo, en la elegancia, en la elocuencia, pero no hay conexión con Dios. Y eso hace que haya un desbalance espiritual. Así que estar bien claro el hecho de que le sirvo a Él, por eso me conecto con Él, pero le sirvo a la amada de Él, por eso voy a dar lo mejor, porque ella merece lo mejor también. Si Jesús lo dio todo por la iglesia, ¿cómo nosotros no vamos a dar lo mejor por ella? Alabado sea el nombre del Señor. Número 5, y esto es fundamental, estas son clases prácticas que son fundamentales para nosotros, es que todo servidor debe tener, diga, buena presentación personal. Y respecto a y en este caso respecto al servicio o relacionado con el servicio, esto es fundamental. Todo servidor debe tener buena presentación personal. Y hemos estado hablando y en estos días vamos a tener una reunión con los líderes y aquí están nuestros diáconos y con la ayuda del Señor vamos a hablar un poco más claro sobre ese tema. Tal vez hayan dudas, tal vez hayan inquietudes, pero amado hermano, es importante que la servidora o el servidor, sobre todo en el altar, tenga una buena presentación personal. Es fundamental. Y no solo eso, sino respeto a las cosas sagradas y en todo lugar vestir con identidad cristiana. Es decir, aquí vamos a atar todos estos cabos y vamos a ponerle mucho cuidado. Número 1, algunos se van al extremo de la presentación personal, pero solo dicen, voy a tener calidad en mi manera de vestir, pero no tienen calidad en su manera de vivir, cualidad en su manera de vivir. Las dos cosas deben ir tomadas de la mano. Hay otros que dicen, quiero tener la mejor calidad para servir a Dios en el momento de culto, pero en la vida secular no tienen una buena cualidad porque tienen carácter de cristiano. Y la manera de vestir de la hija y del hijo de Dios no debe evocar vulgaridad, no debe evocar sensualidad. Al contrario, los códigos morales bíblicos, tanto de la mujer como el varón, son pudor, modestia, recato. En otras palabras, debe hacerse todo decentemente y con orden. ¿Cuántos están recibiendo esto hoy? Y le voy a mostrar un ejemplo para que usted sepa hacia dónde quiero ir. En Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 20, la Biblia dice algo bien importante. Vamos a hacer la analogía del caso de Moisés. Vemos que en Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés, ¿quién era Moisés? Era un hombre hebreo, diga, hebreo. Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, dice, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Escuche este detalle importante. Diga, Moisés, temeroso de Dios, hebreo, con naturaleza hebrea, con sangre hebrea. Ok, pero dice el texto algo muy curioso. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, miren lo que respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. ¿Por qué dice un varón egipcio si él no era egipcio? Alguien dirá, no, es que él fue criado entre los egipcios. Pero ¿por qué dice que era un varón egipcio si él tenía corazón de hebreo, él tenía hebreo, espíritu hebreo, linaje hebreo, creía en Dios? ¿Por qué? Por su apariencia.
por su vestimenta. Amado hermano, ellas no lo reconocieron como un ungido, no lo reconocieron como el cristiano. Hay hermanos, y esto es algo delicado, hay hermanas o hermanos que han tomado el servir a Dios en el altar y ponerse falda en el altar como si fuera un uniforme de la iglesia local. Y en la vida real se visten como egipcias, no como cristianas. Y amado hermano, el llamado de Dios es para cada servidor y servidora, principal y primordialmente de esta congregación local. Tanto hermanas como hermanos, porque hoy en día la moda egipcia también se ha metido en los varones. Pantalones apretados que uno no sabe ni cómo se los ponen, rotos por todos lados. Una locura. Hoy en día hay un tipo de moda en los hombres que se llama la moda metrosexual, pantalones bien pegaditos. Y amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos tener una identidad en nuestra manera de vivir y también en nuestra manera de vestir. Nosotros debemos marcar la diferencia no solo en el servicio de culto, mucho menos solo cuando me toca servicio, privilegio, servir a Dios. Amado hermano, usted ya es nueva criatura. Y nueva criatura no es solo dentro del culto, es cuando estás en cualquier lugar, en la casa, en la calle, en el trabajo, en todo lugar. ¿Y por qué predico esto? Porque quiero ser bien claro. Aquí no solo yo puedo mirar, hay muchos ojos más. Escúcheme bien clarito esto, quiero decirlo bien claro y por favor escúchelo bien. Si usted como líder observa, o hermano bautizado observa una mujer de la iglesia local, séptima, me refiero, yo no estoy hablando de esta congregación. Y usted dice, ves que la hermana ahí, qué lindo y qué bien en el púlpito, como una hija de Dios, pero usted la llega a observar en la calle vistiendo jeans apretados, pantalones, todo ese tipo de ropa egipcia, entonces por favor hable conmigo. Nosotros ya hablaremos con ella. No vamos a seguir permitiendo que se vuelva como una especie de juego de altar, donde solamente se acostumbran a vestir como cristianas, con identidad cristiana, única y exclusivamente cuando están en el altar o cuando les toca servir. Yo le autorizo y además le pido el favor a todos los servidores, si usted ve que alguien no está vistiendo como un cristiano en la calle o una cristiana en la calle y solo lo hace solo por cuando le toca servir, hable con él primero con amor, vaya, acérquese, haga lo que dice la Biblia, hable con él, dígale, hermana o hermano, eso no está bien. Pero si persiste, hable con este servidor. Es necesario que nosotros aprendamos a ser no solo gente pensando en calidad, sino también en cualidad. ¿Sí estoy siendo claro? Estoy diciéndolo de la manera más pausada posible, para que no se oye como uy, no. Lo estoy diciendo porque lastimosamente eso se quiere volver un fenómeno a nivel general. Personas que están tomando el altar como un uniforme de faldita en el culto, jean en la calle, como si nada. Amado hermano, es necesario que los cristianos y las cristianas aprendamos a vestirnos como hijos de Dios, no solo en el culto, no solo en la congregación, no solo cuando toca servir, sino en todo tiempo. Lo segundo es que nadie está obligado a hacerlo, porque todo lo que haga debe hacerlo de corazón y debe hacerlo voluntariamente, pero tampoco eso le habilita para servir. Simple. O sea, nadie está obligado a hacer lo que no siente hacer. No, yo el legui ese no me lo quito, pastor, es problema suyo. Usted es libre de hacerlo. Pero lo que no es libre es de servir a Dios de cualquier manera. Y yo soy responsable delante de Dios de lo que esté pasando, empezando por esta congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A mí me dolería que de alguno de ustedes digan, sí hizo algo bueno, porque de Moisés no estaban hablando algo malo. No dicen, un egipcio quiso abusarnos,
No dicen, un egipcio fue grosero con nosotros. Dice, un egipcio fue el que nos defendió de la mano de los pastores. Nos sacó el agua, nos dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Pero estaban refiriéndose a él como un egipcio, cuando él no era ningún egipcio. Qué tremendo que lamentablemente muchos que no son cristianos, ni siquiera, a veces hasta los no cristianos tienen más identidad, tienen más claro cómo debería ser un cristiano. Entonces, amado hermano, diga al que está a su lado, hay que ser cristianos en todo tiempo, en la casa, en la iglesia, en todo lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Número 6, el siervo del Señor en la iglesia local no debe ser considerado un creyente de doble ánimo. Se lo voy a repetir. El siervo del Señor en la iglesia local no debe ser considerado un creyente de doble ánimo. Amado hermano, yo no voy ni estoy de acuerdo ni voy a usar el método de muchos. Usémoslo para que se anime. Hermano, póngalo a predicar a ver si así se anima. No, el altar no es para animar a nadie, el altar es para la gente que ya está animado en Dios. El altar no es para ver si de pronto se consagra, es para gente que ya se ha consagrado a Dios. Porque lamentablemente estamos viviendo en el fenómeno de Santiago 1:8, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y amado hermano, lo que le va a hacer desde los nuevos, los hermanos, los antiguos, uno de los secretos fundamentales del éxito en el cristianismo bíblico es ser gente firme en el camino de Dios. Gente que ha echado raíces en las cosas de Dios. Hermano, me den cargo o no me den cargo, me den título o no me den título, me tengan en cuenta, no me tengan en cuenta, pero el verdadero siervo del Señor es inamovible. No es solo cuando estás en la posición, es en todo tiempo. El verdadero siervo del Señor, Satanás siempre quiere sacarlo. Pero el que es verdadero siervo del Señor no se mueve. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Son como el monte de Sión que no se mueve. En otras palabras, son gente roca, son gente sólida, porque están fundados sobre la roca. Pero, amado hermano, uno de los peores problemas y una de las cosas que realmente afecta mucho aún el testimonio es cuando se da uso a personas de doble ánimo. Dígale que está a su lado, que Dios nos ayude a nunca ser gente de doble ánimo. No confunda tener estados de ánimo a tener doble ánimo. Es decir, estados de ánimo es que obviamente el ser humano por naturaleza va a pasar por diferentes procesos. Hay momentos donde ha perdido un ser amado, hay momentos donde ha tenido una pérdida grande, económica, algunas circunstancias de salud, emocionales, espirituales con sus hijos. Pero amado hermano, el que es firme en el camino del Señor, aun cuando tenga que venir a derramar lágrimas, Él lo hace siempre, pero en la presencia del Señor. Eso no lo saca, eso no lo descarría, eso no lo tira al mundo, eso no lo pone a blasfemar, al contrario, lo hace buscar más de Dios. Pero aquel que es de doble ánimo definitivamente depende de pañitos de agua tibia, de palmaditas. Hay algunos que, esto es importante, por eso yo le hablo, porque yo he pasado desde mi niñez, que Dios me permitió ser un servidor, he aprendido con muchas experiencias todos estos tipos de procesos. Amado hermano, llegará un momento donde tú prediques, donde tú cantes, donde tú hagas una labor, donde tú hagas un servicio, lo harás con cualidad y hasta con calidad, y nadie te va a decir qué bueno, qué hermoso, qué lindo. Pero el que es de doble ánimo, solo por eso ya se tira a morir. Ya se dice, no, yo no soy
nací para esto, yo no sirvo, porque estás esperando que el hombre te anime, que el hombre te diga, que el hombre te aliente. Amado hermano, el que es creyente, sólido en la fe, qué bueno cuando te dicen Dios te usó, qué bueno cuando te dicen fue de bendición la palabra, qué bueno, yo quiero ser como usted, sí, pero por encima de todo su ánimo se mantiene roca, se mantiene sólido, se mantiene firme. Y amado hermano, es hermoso, gente firme en el camino de Dios, sirviendo a Dios. Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le parece a usted que hoy esté el portero allí y al siguiente culto el hermano diga, qué amable ese portero que me saludó el día martes, y al siguiente culto, ¿qué pasó con él? No, ya no quiere volver a la iglesia, toca ir a darle serenata a ver si quiere volver al culto. Porque hay gente así de doble ánimo, que usted los ve hoy diciendo, que remolineando y grita y canta y danza sin parar, pero al otro día no quiere ni siquiera voltear a ver a nadie, pero por su doble ánimo, porque es gente que solo dependen de las emociones. Amado hermano, una de las realidades que todo cristiano debe saber es que Dios siempre está allí aunque usted no lo sienta. Dios siempre está allí aunque usted no lo perciba. El problema no es Dios, el problema es uno. Pero el de doble ánimo dice, oh, qué lindo estuvo ese día que vino el evento y el predicador y los músicos y el evangelista. Ese día sí estuvo bueno, hubo fuego. Y al otro día, como dice, que no hubo nada, pero el problema no es Dios, el problema es Él. El verdadero cristiano va más allá de las emociones. Y en el pentecostalismo no podemos caer en el emocionalismo. Sí, el pentecostalismo es fuego, es poder, es avivamiento, pero también el pentecostalismo está ligado a lo apostólico, y lo apostólico es fundamento, es doctrina, es enseñanza, es solidez, son bases. Y el cristiano que se enfoca en cualidad y no calidad, y solo en una de las dos cosas, puede caer en alguno de los dos extremos. Solo quiere emocionalismo, y cuando se trata de hablar la enseñanza sólida de la palabra, dice, no, aquí no se siente nada. El problema no es lo que se siente, el problema es que hay un problema interno en el corazón. Y por otro lado está el que se desubica de la misma presencia de Dios, y eso lo lleva a ser un creyente de doble ánimo. Amado hermano, nada más lindo que ser una persona que aún en medio de las crisis, aquí hay hermanos que dan fe de eso, aún en medio de las crisis más difíciles de sus vidas, pero se han mantenido firmes en el camino del Señor. Son un ejemplo. A más de uno yo les he dicho, usted es columna. Usted es columna. ¿Por qué? Porque una columna se mantiene firme. Alguien dé gloria a Dios. Número 7. Dígale que está a su lado. Esto está muy importante para nosotros. Todo cristiano, aquí voy a decir algo bien importante y es necesario que usted lo tenga en cuenta. Todo cristiano debe ser serio, no en el sentido que sea amargado, ni cara de limón, ni de escopeta, ni de revólver, no, serio, en el sentido de que sea alguien que tiene una cualidad de ser una persona creíble, de palabra, sólido, instruido y firme en la sana doctrina. Por eso aquí estamos haciendo todo lo que esté al alcance para que usted reciba el fundamento, la enseñanza, curso, discipulado, seminario bíblico, escuela de formación, culto. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir bases, fundamento, para que su cristianismo no esté basado en emociones, sino en convicciones. Pero cuando ya una persona recibe, aquí voy a hablar algo bien interesante, cuando una persona recibe el fundamento bíblico, ello incluye, número 1, estar de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuántos están de acuerdo con la sana doctrina? Y número 2, practicar los fundamentos de la sana doctrina. Porque no sirve solo con estar de acuerdo. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo que el adulterio es pecado, y viven en pecado de adulterio. Yo estoy de acuerdo que robar es malo, pero son los grandes ladrones. No, yo estoy de acuerdo que mentir, y lo siguen haciendo abiertamente. El estar de acuerdo no es suficiente. Así como la cualidad y la calidad deben estar tomadas de la mano.
Debe estar de acuerdo y practicar todas las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Pero si ni siquiera estudia doctrina, tampoco sabe cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Y hay doctrinas fundamentales que se pueden subdividir por lo menos en 3 aspectos importantes. En un resumen rápido se lo digo. Hay doctrinas relacionadas con lo moral, diga morales. Hay doctrinas relacionadas con lo financiero, diga financieras. Hay doctrinas relacionadas con lo espiritual, diga espirituales. Diga morales, financieras, espirituales. ¿Otra vez? Son 3 cosas que usted debe entender. Y no solo debe estar de acuerdo, sino que debe practicarlas. Y número 1, en cuanto a lo que tiene que ver con los morales, una de las cosas fundamentales, y como estoy hablando de asuntos prácticos, voy a mencionarlos aquí algunos de ellos. Es obvio, es evidente, es lógico, pero cuando alguien se olvida de esto, lamentablemente fácilmente vuelve a recaer en estas cosas. Todo creyente debe ser libre de hábitos. Todo creyente, todo servidor, principalmente libre de hábitos como adicciones al cigarrillo. Porque es tremendo que se ha oído que casos en algunos lugares donde el líder, el diácono, el predicador, por allá se lo mira fumándose un cigarrillito al año. Amado hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Y usted debe ser, para eso le hablaba de ser instruido, de ser serio, de ser de carácter, de no ser de doble ánimo, de no andar ahí tambaleando, o como dirían en Nariño, tembleque. No, sino que sea sólido en el camino del Señor. Y en ese sentido se requiere gente que esté dispuesta a decirle no aún a lo que le digan. Es que es poquito, eso no es nada. Una cervecita, un traguito de alcohol, no es nada. Un juego de azar, un casino. Amado hermano, usted quiere ser un servidor de verdad de Dios, eche fuera todo tipo de juegos de azar de su vida. Su bendición no debe depender del chance, de la lotería, ni de tanta cosa rara. Usted debe aprender a saber que su bendición depende del cielo, depende de Dios. Usted no ande metido en cosas que no le convienen como hijo de Dios. Y ni quiero hablar de otros tipos de problemas que están relacionados a lo moral. Y cuando yo menciono estos, yo estoy seguro que es fácil que por lógicas y obvias razones todos digan, hombre, claro, en lo moral debemos ser libres de todo lo que son hábitos, de lo que me domina, que se convierten en adicciones, de todo lo que da un mal testimonio, de todo lo que hace quedar mal el evangelio, de todo lo que es inmoral. Y ello incluye también problemas de tipo sexual, cualquier tipo de inmoralidad. Pero además de ello, también hay doctrinas, y todo esto se irá ahondando con el paso del tiempo. Aquí solamente estamos diciéndolo rápidamente. Y aquí terminaremos hoy con este 7º punto. Hay otro tipo de doctrinas que son las doctrinas financieras. En otras palabras, el servidor debe ser fiel y ejemplo en todo. Y ello incluye no solamente decir, yo ya le entregué a Dios mi parte moral. Usted, si de verdad ama a Dios, antes hay gente que es terrible, pero cuando se le entregaron al mundo, se le entregaron en cuerpo, alma, espíritu y hasta en dinero y en finanzas. Y para la perdición y para todo, hay gente que para las cosas del mundo, para el trago, para la prostitución, para el mundo, eran los más generosos. Y cuando se trata de Dios son los más agarrados. Ay, cuando le tocan el factor finanzas. La pregunta es, ¿y por qué no eras así cuando del mundo se trataba? Una de las razones es porque ellos creen que son dueños de su dinero. Y no hay nada más ridículo en la vida que pensar que usted es dueño de eso. Es mi dinero, no es su dinero. El rey David mismo nos hizo claridad en eso, inspirado por Dios. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, ni siquiera su vida es suya. Ni siquiera su capacidad de trabajar es suya. Dios le dio su trabajo, su empleo, sus clientes, su finanza. Todo se lo debo a mi Dios. Y si todo se lo debo a mi Dios, yo todo se lo voy a rendir a mi Dios.
Y en lo financiero hay tres cosas fundamentales. Una son las ofrendas, diga sus ofrendas. Otras son los diezmos, diga los diezmos. Y otras son los votos, diga sus votos. Diga sus ofrendas, los diezmos, sus votos. Tres cosas que son distintas, pero que hacen parte de una rendición especial. Y aquí viene el punto, no es solo decir estoy de acuerdo, es decir, Señor, yo quiero ponerlo en práctica. En cuanto a lo que tiene que ver con sus ofrendas, la forma de definir ofrenda es dar lo que Dios nos ha dado. Es decir, una ofrenda es yo doy de lo que Dios me ha dado. Los diezmos es dar lo que es de Dios. Y un voto es dar lo que he prometido a Dios y a su obra. Una ofrenda, repito, es dar de lo que Él me ha dado. Un diezmo es dar lo que es de Dios. Un voto es dar de lo que he prometido a Dios para su reino o para su obra. Ahora, en cuanto a ofrendas, David en Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ofrendar es una bendición. Pero en cuanto a los diezmos se refiere, Mateo capítulo 22, versículo 21 dice, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12:17, Lucas 20:25, cuando usted hace un análisis contextual del texto, está hablando de tributo, está hablando de dinero, no está hablando en un sentido espiritual. Muchos lo espiritualizan y dice, no, dar solamente a Dios es que le entregue mi corazón a Dios. No, está hablando en el contexto en el que le preguntaron, le estaban hablando de tributo. Y yo creo y sé que solo hay uno que es digno de ser honrado con nuestros bienes también. Proverbios dice claramente que debemos honrar a Dios aún con nuestros bienes. La Biblia dice en Mateo 23:23 en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Mire cómo habla Jesús. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. En otras palabras, cualidad y calidad. Porque hay gente que se ha enfocado en la calidad. Hay gente que ha llegado aquí mismo a este lugar. ¿Dónde queda el lugar del alfolí, del diezmo? Quiero diezmar. Dios le bendiga, hágalo. Pero cuando uno le dice, usted necesita entregarle, amigos, gente que no son creyentes, usted necesita entregarle su vida a Dios. Dice, no, yo solo diezmo para que Dios me bendiga. Yo esto de culto no, yo quiero es que Dios me bendiga. Amado hermano, el que diezma también debe estar dispuesto a entregarle no solo del dinero de Dios, sino que debe estar dispuesto a entregarle el señorío de su vida a Cristo el Señor Jesús. En otras palabras, una persona debe comprender lo que Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En otras palabras, así como los fariseos se iban al extremo de pretender ofrecer la calidad, lo mejor en diezmo, pero se olvidaron de la cualidad, de su disposición, de su espíritu, de su corazón, se olvidaron de la ley, se olvidaron de la justicia, de la misericordia, de la fe. Cuando usted diga, yo soy cristiano y mi vida se la rindo a Él, no solo le ofrende su vida espiritual, también debe ofrendarle de lo que Dios le ha dado económicamente. Es cierto que Dios no necesita dinero. Ageo dice que Él es el dueño del oro y la plata, pero la obra de Dios en la tierra sí necesita trabajar con finanzas. Usted puede ser la más ungida y el más ungido del mundo. Usted no va a ir a un supermercado a decir, yo soy el Hijo de Dios aquí en la tierra, así que todo me lo ponen allí en el mercadito. No,
Usted tiene que invertir, pagar. La iglesia puede ser la iglesia escogida del Señor, pero no por ser la iglesia significa que todo esto es gratis. Todo tiene un costo. En sus votos es dar lo que hemos prometido a Dios y a su obra. Salmo 116, 14 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Qué hermoso es cuando alguien aprende a ser agradecido con Dios. Todo lo que usted haga debe nacer, número uno, de amor, porque usted le ama a Él, de gratitud, porque usted le da gracias a Él, de fidelidad, porque usted le rinde todo a Él, y usted debe hacerlo con voluntad, porque de lo contrario no tiene ningún tipo de sentido. Si usted no lo cree, simplemente no lo haga. Pero cuando alguien dice estoy de acuerdo y no lo hace, también está en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay más de uno que dice yo estoy de acuerdo, pero nunca lo hace. De nada le sirve. Y si no lo hace con amor, tampoco lo haga. Por favor, no lo haga. Porque usted puede que diezme, ofrende, dé votos y haga todo, pero si usted lo hace como a regañadientes, si usted lo hace sin una convicción profunda en su corazón, no lo haga. Que cuando Dios se trata de bendecir, Dios ha abierto puertas de otra manera y en cualquier otro lugar. Así que yo doy gloria a Dios por eso. Alguien dé gloria a Dios. Quiero que aquí terminemos hoy meditando en la parte espiritual. La parte espiritual tiene que ver con que todo servidor debe, número uno, amar el congregarse. Creo que nadie ama el congregarse. Número uno, amar el congregarse. Número dos, amar el ayunar. Número tres, amar el orar. Hay algunos que aman el desayunar, pero ya no aman el ayunar. Amar el estudiar la palabra de Dios. Amar el leer habitualmente la palabra de Dios. Y son los 5 códigos de la vida cristiana. Una vida cristiana debe mantenerse sobre esas 5 bases. Número 1, vida de oración. Número 2, vida de alabanza. Número 3, vida de testimonio. Debe siempre evangelizar, hablar a otro de lo que está recibiendo. Número 4, vida de congregación. ¿Cuántos lo creen? Y número 5, vida de estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué algunos caen en el extremo? No tienen ni calidad ni cualidad, algunos solo cualidad y no tienen, viven desbalanceados espiritualmente porque no han cimentado su vida en estas columnas espirituales. Hoy yo quiero orar por ustedes y por cada uno de nosotros. Quiero que se ponga de pie un momento y vamos a orar. Yo quiero que allí donde está levante sus manos al cielo. El siervo o la sierva del Señor debe ser una persona que ame todo lo relacionado a lo espiritual. Todo servidor debe amar la doctrina, debe creer la doctrina, pero debe practicar la doctrina. Proverbios 25:9 nos enseña que aun cuando hayan diferencias a nivel de iglesia, debe hacerse todo con cercanía. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Primero trate de arreglar los problemas, desarrolle madurez a solas, hágalo con esa persona, con el hermano, con la hermana. Cuando ya necesite ayuda, claro, hágalo, pero es importante eso. El siervo del Señor debe ser un gestor, verdadero gestor de paz, un verdadero pacificador en la congregación. Todo servidor debe entender que definitivamente servir a Dios es el más grande de los privilegios, pero también la más grande de las responsabilidades. Allí donde usted está, levante sus manos. Yo creo que si hay alguien que es sincero delante de Dios esta noche, algo de lo que se ha hablado en esta noche es específicamente para usted. Alguien puede decir, bueno, gracias a Dios, amo el congregarme, pero tal vez te falta otra de las áreas. Sí, bueno es Dios, estoy siendo fiel en esta o en aquella área, pero la pregunta es cómo estás siendo fiel en todas las áreas de tu vida. Levante sus manos, ore a Dios y dígale a Él, Señor, yo quiero ser un siervo fiel, quiero ser hallado, un siervo que te ama, un siervo que de verdad sabe valorar lo que tú me has dado. Amado hermano, hay gente entre nosotros, incluyendo quien le habla,
que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, ni siquiera sería digno de dirigirme hacia un remanente tan especial de escogidos como son ustedes. Hay gente que ni siquiera debería tener la oportunidad de ser de levantar su voz a Dios por causa de su naturaleza, pero por causa de su bendita gracia, Él nos ha lavado, Él nos ha purificado, Él nos ha hecho nuevas criaturas, Él nos ha dado una nueva esperanza y hoy nos ha llamado a ser colaboradores en su obra. El Dios que no necesita de ayuda, pero ese Dios en su amor y en su misericordia nos está convocando a ser sus colaboradores en su reino, en su obra. Pero gente que sea consciente de la necesidad de tener cualidades y de tener calidades para Dios. Gente que sea consciente de que a Dios no se le sirve mediocremente. Gente que sea consciente de que a Dios no se le sirve basado en emociones y no en convicciones. Gente que sea consciente de que se le sirve a Dios, pero se le sirve en espíritu y se le sirve en verdad, con cualidad y con calidad. Alguien en esta noche que le dé gracias al Rey en esta hora por el privilegio de ser llamado su siervo, de ser llamada su sierva, de ser llamado su instrumento. Alguien puede darle ese aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea dada, gloria sea dada a su Dile a Él eso, dile a Él, alábalo, 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 que Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Solamente deja que Dios moldee tu vida. Solamente deje que Dios sacuda todo concepto extraño, toda idea rara, toda idea contraria, y que deje la semilla de tu palabra. Aleluya. Gloria. Usa